Esther 8:13, 10:3. El documento con rango de ley debía hacerse público en todas las provincias y ser difundido en todos los pueblos. Los judíos debían estar preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, obedeciendo la orden del rey, partieron a toda prisa montados en veloces caballos de las cuadras reales. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mardoqueo salió del palacio real con espléndidas vestiduras de color violeta y blanco, con una gran corona de oro y un manto de hilo fino y púrpura. Toda la ciudad de Susa estaba alborozada. Para los judíos fue una jornada de luz y alegría, de regocijo y gloria. Cuando llegaba a las provincias y ciudades el decreto del rey, los judíos lo celebraban con júbilo, banquetes y fiestas. Y muchos gentiles se declararon judíos, pues el temor a los judíos se había apoderado de ellos. Esther 9. Las órdenes del rey fueron cumplidas el día 13 del mes 12º, el mes de Adar. Ese día, en el que los enemigos de los judíos habían pensado aplastarlos, pasó a ser el día en que los judíos aplastaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que habían tramado su ruina. Nadie les pudo resistir porque todo el mundo les tenía miedo. Los jefes de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y funcionarios reales apoyaban a los judíos por temor a Mardoqueo, que tenía gran influencia en palacio. Su fama se extendía por todas las provincias en la medida en que aumentaba su poder. Los judíos pasaron a cuchillo a todos sus enemigos. Sembraron entre ellos la muerte y la destrucción, haciéndoles lo que ellos habían pensado hacerles. Solo en la ciudadela de Susa mataron y exterminaron a 500 hombres. Y también a Parsandatá, Dalfón, Aspatá, Poratá, Adalía, Aridatá, Permastá, Arisaí, Aridaí y Yezatá, los 10 hijos de Amán, hijo de Hamdatá, el enemigo de los judíos, pero no saquearon sus bienes. Aquel mismo día, cuando el rey conoció el número de muertos en la ciudadela de Susa, dijo a la reina Esther: en la ciudadela de Susa los judíos han exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del reino? Si pides otra cosa, te será concedida. Si deseas algo más, se hará. Esther respondió: si le parece bien al rey, ruego que se conceda a los judíos de Susa aplicar también mañana el decreto de hoy, y que cuelguen los cuerpos de los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que así se hiciera. El decreto fue prorrogado en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos de esta ciudad se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron allí a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. Los judíos de las demás provincias del reino se habían reunido para defenderse eliminando a sus enemigos. Dieron muerte a 75.000 adversarios, pero tampoco saquearon sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. El día 14 descansaron declarándolo festivo. En cambio, los judíos de Susa, que se habían reunido los días 13 y 14, descansaron el 15 declarándolo festivo. Por esta razón, los judíos que viven en las aldeas celebran el día 14 del mes de Adar como fiesta en la que se intercambian obsequios. Pero los que habitan en las ciudades también celebran fiesta de alegría el 15 de Adar enviando regalos a sus vecinos. Mardoqueo puso todo esto por escrito y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, cercanas y lejanas, mandando que cada año se celebraran los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en tales días los judíos se libraron de sus enemigos y en tal mes se cambió su tristeza en alegría y su duelo en fiesta. Esos días debían celebrarse como festivos, con intercambio de regalos y donativos a los pobres. Los judíos adoptaron esta práctica que ya habían empezado a observar de acuerdo con la carta de Mardoqueo. Amán, hijo de Hamdatá, Agagita, enemigo de todos los judíos, había proyectado eliminarlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para aplastarlos y destruirlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, Esther revocó por escrito el proyecto de Amán, haciendo que los males que él había urdido contra los judíos recayeran sobre su propia cabeza, y así él y sus hijos fueron colgados en la horca. De ahí que estos días reciban el nombre de Purim, derivado de la palabra pur, teniendo en cuenta lo escrito en aquella carta y lo que ellos mismos habían visto o conocido al respecto. Los judíos tomaron la firme resolución de celebrar cada año ellos, sus descendientes y los prosélitos esos 2 días de la manera y en las fechas prescritas. Los días de los Purim serán recordados y celebrados de generación en generación en todas las familias, provincias y ciudades. Serán observados siempre entre los judíos y recordados por sus descendientes. La reina Esther
hija de Abijail, y el judío Mardoqueo escribieron instando al cumplimiento de lo dicho en esta segunda carta sobre los Purim. A todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero se enviaron cartas con deseos de paz y seguridad, en las que se ratificaba la celebración de los Purim, tal como había prescrito el judío Mardoqueo y la reina Esther. Habían prescrito también para sí y sus descendientes algunas normas sobre ayunos y lamentaciones. Así pues, el mandato de Esther, consignado por escrito, estableció las normas para la celebración de los Purim. Esther 10. El rey Asuero impuso un tributo a todos los habitantes del país y de las islas. Todas sus gestas políticas y militares, así como el encumbramiento de Mardoqueo, se pueden leer en los anales de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo, en efecto, fue el primero en el reino después del rey. Fue un hombre muy importante entre los judíos y querido por sus compatriotas, pues promovió el bien de su pueblo y la paz para su raza. Y dijo Mardoqueo: todo esto ha venido de Dios, pues recuerdo el sueño que tuve acerca de estos acontecimientos y nada dejó de cumplirse. La pequeña fuente que se convirtió en río y que era sol, luz y agua abundante. Esther es el río. El rey la tomó por esposa y la hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Los pueblos son los que se aliaron para borrar el nombre de los judíos. Los que clamaron a Dios y fueron salvados son mi pueblo Israel. El Señor salvó a su pueblo, el Señor nos libró de todos estos males y Dios realizó grandes signos y prodigios que no hizo entre los demás pueblos. Por eso estableció dos suertes, una para el pueblo de Dios y otra para todos los otros pueblos. Y esas dos suertes se cumplieron en el tiempo, la ocasión y el día determinado para el juicio, en la presencia de Dios y ante todos los pueblos. El Señor se acordó de su pueblo e hizo justicia a su heredad. Estos días, el 14 y el 15 del mes de Adar, serán para vosotros días de reunión, alegría y gozo ante Dios de generación en generación y para siempre en su pueblo Israel. El año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que afirmaba ser sacerdote y levita, y Ptolomeo su hijo, trajeron la presente carta de los Purim que declararon auténtica y que fue traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, uno de los judíos de Jerusalén. Proverbios 28, 14, 28. Dichoso el que se mantiene alerta, el terco caerá en la desgracia. León rugiente y oso hambriento, el gobernante que explota a los pobres. Gobernante imprudente multiplica la opresión, quien odia la avaricia vivirá muchos años. Hombre perseguido por delito de sangre corre a la tumba, que nadie lo detenga. Quien camina rectamente se salvará, el camino sinuoso conduce al fracaso. Quien cultiva su tierra se hartará de pan, quien persigue quimeras se hartará de miseria. El hombre leal abundará en bendiciones, quien corre por enriquecerse no quedará impune. No es bueno ser parcial con la gente, por un trozo de pan delinque el hombre. El avaro corre por enriquecerse sin saber que le espera la miseria. Es más estimado el que corrige que el hombre de lengua aduladora. El que roba a sus padres y dice no es pecado es un cómplice de bandoleros. El codicioso provoca pleitos. Quien confía en el Señor prosperará. Quien se fía de sí mismo es un necio, quien obra con sensatez se salvará. Quien da al pobre no pasará necesidad, quien no lo ayuda será maldecido. Se imponen los malvados y todos se esconden. Cuando desaparecen aumentan los honrados. Romanos 13, 14, 12. Romanos 13. Que todos se sometan a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido constituidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad resiste a la disposición de Dios. Y los que le resisten atraen la condena sobre sí, pues los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que obra el mal. ¿Quieres no tener miedo a la autoridad? Haz el bien y recibirás sus alabanzas. De hecho, la autoridad es un ministro de Dios para bien tuyo. Pero si haces el mal, teme, pues no en vano lleva la espada, ya que es ministro de Dios para aplicar el castigo al que obra el mal. Por tanto, hay que someterse no solo por el castigo, sino por razón de conciencia. Por ello, precisamente, pagáis impuestos, ya que son servidores de Dios ocupados continuamente en ese oficio. Dad a cada cual lo que es debido. Si son impuestos, impuestos. Si tributos, tributos. Si temor, temor. Si respeto, respeto. A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, por eso la plenitud de la ley es el amor.
Comportaos así reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no deis pábulo a la carne siguiendo sus deseos. Romanos 14. Acoged al débil en la fe, sin discutir sus razonamientos. Hay quienes creen poder comer de todo, otros flaquean y comen verduras. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar a un criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su amo, pero se mantendrá en pie porque el Señor puede sostenerlo. Hay quien distingue unos días de otros y hay quien considera que todos son iguales, que cada cual siga sus propias convicciones. El que se preocupa de observar un día se preocupa por causa del Señor. El que come, come por el Señor, pues da gracias a Dios. Y el que no come, no come por el Señor y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué desprecias a tu hermano? De hecho, todos compareceremos ante el tribunal de Dios, pues está escrito: por mi vida, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Así pues, cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios.